Oh, bello y hermoso es mi Señor. Oh, bendito Dios. Más grande, no hay lugar más alto ni grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Dile aquí, Señor. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, sí, Señor, a tus pies permaneceremos. Permaneceré postrado, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dile aquí, Señor. Oh, deja que su gracia, permaneceré, dejemos que su gracia postrado caiga sobre nuestras vidas. a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. En sus pies hay sanidad, como aquella mujer con el flujo de sangre que fue y se postró a los pies de Cristo y tocó el borde de su manto y halló la sanidad. Aquella mujer que a los pies de Cristo era acusada y halló la libertad en Cristo Jesús. No hay lugar más alto que a los pies de Cristo. Ahí, Señor, quiero estar postrado delante de ti, Señor, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. Oh, bendito Dios. Oh, Rababashan, tu Karababasaja, Karababairu, Rababasiri. Oh, Rababairu, Rakinti, Rababasai. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, bendito Dios. Eso es. Espera un momento. Dejemos que su gloria toque nuestras vidas, inunde nuestro ser. Tú y yo hemos venido necesitados de un toque de su presencia, necesitados de un toque del Maestro. Él está caminando en medio de nosotros y está tocando y está acariciando y está abrazándote. Quiero escuchar tu voz, Señor. Ahí donde tú estás, Yo quiero escuchar tu voz. dile: Señor, gracias, porque no me siento solo, porque nunca me has abandonado, porque no me dejas, Señor. Aunque algunas veces me olvido de ti, pero tú no te olvidas de mí, mi Dios. Oh, gracias te damos, Señor.
Oh, rababasai hukaramamastai rarababashiririke. Todo te es lícito por el libre albedrío que yo te he dado, dice el Señor. Pero ciertamente no todo te edifica, dice tu Señor. No todo te edifica, pueblo. Ten cuidado cuando andes por el mundo, dice el Señor. Porque ciertamente no todo te conviene, dice tu Padre. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, ramamakajerarababasijikiraba. Señor, que el lugar que pisas santo es, dice el Señor. Por lo tanto, todo brujo y todo hechicero, dice el Señor, no tiene parte conmigo, dice el Señor. He aquí, arrepiéntete pues, dice el Señor, porque en amargura has andado, dice el Señor. Y hoy te digo que te arrepientas, dice el Señor. Te doy una oportunidad, y esta es la oportunidad que te doy, dice el Señor. Es la última oportunidad que te doy, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Ahí con tu mano levantada, dile: Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Dios habla por medio de sus vasos. Te lo agradecemos, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor esta noche? Y le dice: Señor, gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. ¿Por qué no, antes de tomar su lugar, por qué no le da la bienvenida a uno o dos hermanos que estén ahí cerca? Dele la bienvenida, dígale: hermano, qué bueno que estás en medio de nosotros. Gracias, Carlitos. Amén, gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a algunos hermanos. Gloria a Dios, que nos están sintonizando. Déjenme saludar a los hermanos que nos miran en la ciudad de Concord, en la ciudad de Oakley, en Oakland también, en Santa Rosa, en Antioch, en Pittsburgh y en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos a los hermanos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Les mandamos un abrazo. Amén. Y que el Señor también los bendiga a ustedes grandemente. Amén. ¿Dice usted amén? Vaya, qué bueno, hermano. Yo creo que todos son de casa. Solo déjeme saludar a Elías, ¿verdad? Elías, y a su esposa y a su niño. Qué bueno volverlos a ver, ¿verdad? Después de algunos años. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno tenerlos aquí esta noche. Amén. Así que yo voy a invitar a mis hermanos servidores, si pueden pasar ellos con los sobres de diezmos de ofrendas. Y voy a invitar al hermano que le toca ministrar los diezmos y las ofrendas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Pues buscando por ahí, me encontré con algo que el Señor puso en mi corazón trayendo a este hogar. Y se trata de que cuántos se han sentido olvidados por el Señor. En la Biblia yo encuentro a alguien que fue olvidado por Dios y a alguien que se encuentra en una posición dificultosa, pero que ante esa dificultad él logró agradar el corazón del Señor. Este personaje se llama Noé.
Y como sabemos que Noé representa un momento escatológico en la Biblia que refleja nuestras vidas, Noé es alguien que fue tomado por ofrenda de parte del Señor. Noé fue alguien que era un ungido del Señor, aunque muchos digan, pero nadie nunca derramó un cuerno sobre la cabeza de Noé con aceite. La Biblia habla a través de figuras y sombras y representaciones, y la representación que comprueba que Noé fue un ungido del Señor es la paloma que él suelta cuando es tiempo de abrir la ventana. La Biblia dice en Salmos 21, para el director del coro, Salmo de David, que el Señor te responda en el día de la angustia. Por si tú has estado pasando un momento de angustia, el Señor te dice que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Lo que está diciendo ahí es que el Señor se recuerde de tus ofrendas y de tus diezmos. Y dice en el versículo 6, ahora sé que el Señor salva a su ungido y le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra, quien es Cristo. Yo no sé cuál ha sido tu situación, pueblo, yo no sé cuál ha sido tu dificultad. Tal vez nos puedes estar viendo detrás de las cámaras y has estado pasando un momento muy dificultoso en tu vida, pero lo que te dice el Señor es que tú mismo eres una ofrenda para el Señor como Noé lo fue. La Biblia dice en Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Si nosotros nos pusiéramos a imaginar el momento tribulacionario que representa Noé cuando estaba en el arca en el diluvio, en esa soledad que él se encontraba con su familia, después de que nadie le había hecho caso, después de que muchos lo despreciaron a él, cuando él les tiraba el plan de salvación a todos aquellos allá, arrepiéntanse, vénganse conmigo en el arca. Y todos les decían, no, póngase a pensar, pueblo, en la soledad que se encontró en el arca. ¿Cómo se sentía Noé? La Biblia dice así, y se acordó Dios de Noé. ¿Significa eso que Dios se había olvidado de él cuando estaba en las aguas en el arca? Yo sé ahorita en este momento que hay muchos de nosotros pasando una tribulación fuerte, algo. A veces somos muy orgullosos para decir, sí, yo lo estoy pasando. Si yo dijera, ¿cuántos están pasando esta tribulación? Levanten sus manos, les aseguro que nadie la levantaría. Pero su corazón estaría redarguyéndose de levantar la mano, muriéndose para levantarla. Pero yo solo les voy a decir esto, pueblo. Tú eres ofrenda del Señor. Porque cuando tú viniste a Cristo, tanto como Noé, el Señor te ungió con la sangre de Cristo. Te ungió con su Santo Espíritu y te apartó para Él. Y por lo tanto, delante del mundo, tú eres un anatema para ellos. Alguien que es apartado y consagrado para el Señor. Y estamos en este arca, la congregación. Hay momentos tribulacionarios donde nos sentimos que ya no aguantamos, donde nos sentimos que mejor nos abrimos la ventana del arca y nos tiramos al agua y quedamos por muertos. Paciencia, pueblo, la bendición va a llegar. Tú y yo somos ofrendas. Los momentos tribulacionarios son para que conozcamos al Señor mejor como Noé lo conoció. Porque cuando Noé salió del arca, lo primero que él sacrificó, dice la Biblia, que fueron las aves. Y fue la ave que le encontró su seguridad, que representó al Espíritu Santo. Y así como decía el director de la alabanza, ¿cuántos aquí se quieren presentar como un sacrificio vivo, agradable delante del Señor? Pasen, vengan, hagámosle fiesta. Hagamos lo que hizo Noé. Pasemos, hagámosle fiesta. Recuerdo a todo el pueblo que no solo es lo monetario, sino que es lo espiritual que valora el Señor. Porque es un último punto. Solo póngase a pensar en esto. Noé no levantó ofrenda en el arca.
no pudo hacer holocausto porque se le hubiera quemado el arca, que era hecho de madera. Entonces, ¿qué le ofreció Noé al Señor cuando estaba ahí adentro? En ese momento que Dios se había olvidado de él. Pero les repito, y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias. Dios jamás se olvidará de nosotros y Él no nos va a dejar ahí. Si Él se olvida de nosotros tanto como Noé, nos va a dejar en un lugar seguro llamado el arca del Señor. Dios le bendiga, pueblo, y pase adelante a depositar su ofrenda y diezmo. Bendiciones. Va pasando el tiempo, va evolucionando el tiempo, hermano. ¿Me lo entiende? El tiempo espiritual va evolucionando y el secreto se va convirtiendo en misterio. Y el misterio le es revelado a los discípulos. No sé si me estoy dando a entender. Va. Entonces, veamos este otro, pues. Los misterios. Entonces dice Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Entonces, mire, hermano, nosotros debemos entender, hay secretos que le pertenecen a Dios, pero hay misterios que Dios los pone ahí y en su tiempo va revelándolos, los va descubriendo. ¿Para qué se necesita la revelación de los misterios? Lo leímos en Deuteronomio. Para que nosotros, dice, como padres y nuestros hijos, guardemos la palabra. Entonces los misterios necesitan ser revelados, necesitan ser conocidos, y para eso Dios, hermano, nos ha dejado, hermano, herramientas para conocer los misterios de Dios, para conocer lo que Dios nos quiere revelar. Pero no a todos les es revelado, sino solo a aquellos, hermano, discípulos, aquellos que se meten con el Señor y aquellos a quien el Señor quiere darles la revelación. Entonces veamos este otro, pues. Veamos aquí. La palabra misterio desde el hebreo también se traduce como un esconder, desde el griego como un silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. Entonces debemos entender que un misterio es traducido como que escondemos algo, pero que va a ser sacado en su momento para ser entendido. Y el griego es como, digamos, hermano, como un secreto, como algo que no se puede hablar, porque es como un rito religioso. Pero, hermano, los misterios Dios los va a dar a conocer. Ese es el concepto, hermano, de la palabra misterio en hebreo y en griego. Entonces sería como algo impuesto en ritos, hermano, eclesiásticos, en ritos religiosos. Pero nosotros debemos entender que ¿quién es el que da la revelación? Así con confianza, ¿quién es el que da la revelación? Bueno, Dios nos va a revelar a usted y a mí muchas cosas que no conocíamos. En su tiempo, en su debido momento, Dios, así como un día, mira, no sé si a ti te pasó, pero un día, escúcheme, los que anduvimos en una vida, hermano, disoluta antes de conocer al Señor, que negábamos la existencia de Dios. ¿Cuántos negaron alguna vez que Dios existía? Bueno, solo el hermano Saúl y yo lo negamos, de los demás no. Pero, hermano, en mis loqueras y en mis rebeldías me decían, Dios tiene un propósito para tu vida, y mi respuesta era, Dios no existe. ¿Para qué están perdiendo su tiempo si Dios no existe? Pero no era el tiempo ni el momento de que Dios se me revelara a mi vida. Por eso es que yo lo hacía en ignorancia adrede. Porque diciendo yo que Dios no existía,
hacía enojar a las personas que me decían que Dios existía, ¿verdad? Era chocar con ellos. Pero hubo un momento en las cuales mi Señor Jesucristo se aparece a mi vida, se revela, hermano, y yo no tengo escapatoria, sino vengo y voy a caer a los pies de Cristo. Y viene mi conversión, y entonces, hermano, el misterio en mi vida de que Dios no existía me es revelado, y vengo a entender yo y a conocer que Jesús es real, que Jesús es verdadero y que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Entonces, hermano, debemos entender que en su tiempo y en su momento todos vamos a tener esa revelación de parte de Dios. Ahora continuemos entonces. Proverbios 25:2. Mire lo que dice Proverbios 25:2. Es gloria de Dios encubrir una cosa. ¿Qué es lo que podemos traducir como encubrir? ¿Qué es lo que podemos traducir como encubrir, como esconder? Un misterio. Entonces dice Proverbios, es gloria de Dios encubrir un misterio. Es gloria de Dios encubrir algo, esconder algo. Pero escuche, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Quiere decir que Dios tiene sus misterios, pero usted y yo, que somos reyes y sacerdotes, que somos discípulos, nuestra gloria es investigar el asunto. Entonces Dios nos da, hermano, como luz verde para poder investigar, para usar las escrituras, para que el Señor nos revele y nos enseñe las cosas de los misterios que Dios tiene guardados para nosotros en este último tiempo. Porque cuando en el libro de los Hechos le dijeron, Señor, vas a instaurar el reino de Israel, Él les dijo, a ustedes no les toca, sino va a ser a los del último tiempo. ¿Y quiénes son los del último tiempo? Nosotros. Entonces a nosotros tiene que venir la revelación de las cosas que van a suceder en este último tiempo. Amén. Bueno, voy rápido porque el tiempo me avanza. Entonces, aquí la pregunta es, secreto convertido en misterio. Los secretos de Dios y los misterios para nosotros para ser revelados. Entonces, los secretos que estaban guardados en Dios, Él los comienza y los va a empezar a revelar, a convertirlos en misterios, para que nosotros los empecemos a investigar, para que nosotros empecemos a investigar qué es lo que está pasando, a indagar. ¿A usted no le ha pasado alguna vez, hermano, que le aparece algún tema ahí, no sé, X tema, y usted comienza a investigar de él? Comienza a meterse a Google, se va a meter a YouTube, se va a meter a un montón de páginas, le aparecen otro montón de imágenes, usted la cierra rápido, ¿verdad? Y todo, pero usted se comienza a investigar. Usted comienza a ver, ¿verdad? Usted comienza, hermano, a buscar sobre ese tema. Entonces la Biblia nos da muchos pasajes, hermano, en los cuales nos va a dar algunas señales del tiempo, del día, de la hora en las cuales el Señor puede venir. Aunque el Señor, como es Dios, Él puede venir en cualquier momento. Amén. Pero bueno, nosotros tenemos que ver las señales, tenemos que ver qué es lo que Él nos deja. Entonces veamos, Mateo 24 dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Entonces mire, desde que estaba el Señor Jesús con sus discípulos, ya estaban preguntando cuándo iba a regresar el Señor. Pero escúcheme, algo sabían ellos. Algo sabían ellos porque ellos ya estaban anticipando el regreso del Señor Jesús, hermano, y el final de un tiempo, el final de un siglo, el final, hermano, de una generación. Porque la pregunta de ellos, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida. El Señor Jesús ahí, hermano,
estaba todavía sin haber o habiendo cumplido, hermano, ya los requisitos, siendo crucificado, etcétera, hermano. Pero nos damos cuenta de que ellos estaban esperando y preguntándole, hermano, las señales de su venida. Entonces el Señor les dice: pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, pastor, entonces, ¿se sabe o no se sabe? ¿Usted qué dice? Porque mire, usted está diciendo, pastor, que los misterios son para revelarse, pero aquí el mismo Hijo está diciendo que eso no lo conoce ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, ¿estamos o no estamos? ¿Semos o no semos? Dicen. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, investiguemos este misterio. Entonces, este misterio nos lleva a algo. Cuando digan paz y seguridad. Entonces, este misterio dice Tesalonicenses, 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, ahí hay una señal. Entonces, ahora usted, como a usted le gustan las noticias, ¿verdad? ¿O no le gustan las noticias? Bueno, usted comienza a escuchar cuál es el speech de Obama. Paz y seguridad. El mundo lo que está demandando es paz y seguridad. Las ciudades están demandando paz y seguridad porque están matando a mucha gente de color, porque están matando a mucho latino, porque la policía está abusando, porque hay esto. Exigimos paz y seguridad. Entonces estamos viendo que una palabra que se dio en 1 Tesalonicenses 5:3, que era un misterio, hoy usted y yo, ya hasta la televisión nos lo está revelando de que está sucediendo. Entonces dice, será como los dolores de encinta y no escaparán. Entonces veamos número 1. Número 2, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces dice 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, esto no va a pasar hasta cuando salga en escena el anticristo, el hijo de perdición. Pero como estamos viendo que las señales se están acercando, más temprano que tarde puede suceder este acontecimiento. Dice amén. Bueno, va conmigo ahí, ¿verdad? No lo quiero perder ahí en esto. Si hay algo, levánteme la mano y yo me retrocedo un poquito. Veamos el número 3. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían y plantaban y edificaban. Entonces dice Lucas, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían. Ya estudiamos esto mucho de comían, bebían, hermano, plantaban y edificaban. Esta es otra señal, hermano, otro misterio que está siendo revelado o que ya ha sido revelado. Dice, como fue en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Ya el hermano que ministró las ofrendas nos enseñó esto. Fue como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En la venida de Cristo entonces se van a manifestar días de Lot, días de Noé, hermano, hasta el día en que Lot salió, hasta el día en que Noé fue metido en el arca. Entonces, hermano, estamos hablando de acontecimientos que fueron reveladas ahora para usted y para mí en este último tiempo. No fueron reveladas en aquel tiempo, fueron guardadas, pero ahora para nosotros han sido reveladas. Veamos otras dos. Dice, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué hora se oyó el clamor? Mire, entonces ya como que ya nos da una, así como aquel programa, ¿se acuerda usted de niños? Yo lo veía con mi hija, la mayor, ya hace muchos años, se llamaba Blues Clues. ¿Cuántos se acuerdan de ese programa? Bueno, ¿se acuerda que venía ahí e iban dejando señales? Y tenían que ir a buscar las señales y esa señal los conducía a algo, ¿verdad?
Entonces, a la medianoche, ya hay una señal ahí. Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, mire, ya vamos entendiendo un poco más. Y ahí dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, detengámonos un momentito aquí y ayúdeme usted a predicar. ¿Qué es lo que está pasando en este último tiempo, por favor? ¿Qué es lo que ha sucedido en estas últimas semanas, en este último año en que está casi terminando ya estamos en el mes de octubre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pestes han aparecido por ahí? Bueno, el huracán Mateo sí también, algo que pasó, pero dígame una peste que se está extendiendo por todo Latinoamérica y parte del mundo. El Zika. Bueno, ya hay una peste ahí. Dígame otra. La gripe, va a decir, sí, está bien, la gripe pues también se ha extendido. Bueno, ya hay también parte, ya es digamos, alguien que está incitando a la guerra también. Por ejemplo, hoy estamos viendo que Rusia ha destruido una ciudad que se llama Alepo, ¿verdad, hermano? Y un bombardeo. Ya hay nación contra nación, reino contra reino. Y eso también lo podemos ver en el lado espiritual. Hay reino de las tinieblas y hay reino de la luz, ¿verdad? Entonces vemos que hay, hermano, dentro de esto hay muchas señales. Terremotos, hermano, que hay en lugares donde suceden, donde nunca ha habido, hermano, hoy los vemos. Hay pestes, hermano, hay hambres. Mire, hasta incluso en este país, hermano, hoy hay gente que está padeciendo de hambre. En nuestros países, hermano, en el África y en muchos lugares, hermano, ya no necesitamos nosotros ir hasta allá para ver que hay mucha gente que se va a la cama, si tiene cama, a dormir sin haber comido durante un día. Entonces todo esto, dice el versículo número 8, todo esto será principio de dolores. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, ya hay algunas cosas, algunos misterios que están siendo revelados y los estamos ya no solo viendo, sino estamos viviendo en esos tiempos. Estamos experimentando todo esto que está sucediendo, hermano, usted y yo. Usted y yo estamos viendo, hermano, los ataques, hermano, incoherentes de los, digamos, de las dos personas que corren para presidente. Estamos viendo, hermano, los comentarios. Estamos viendo que un jefe de banco, hermano, del Wells Fargo, se roba un montón de dinero y lo recompensan con más de $100 millones para dejarlo ir. Estamos viendo, hermano, que aún hasta en el deporte, hermano, ha alcanzado el deporte que mueve las masas, hermano, que mueve las multitudes. Se encuentra que la Federación Internacional de Fútbol asociada, conocida como FIFA, ha sido un sistema de corrupción increíble. Entonces, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Tal vez con nosotros nada, pero tiene que ver con las señales, hermano, de este último tiempo. Que está sucediendo, que está ocurriendo, y ya no nos lo está contando la abuelita, sino ya lo estamos viviendo nosotros. ¿Se acuerda cuando la abuelita nos decía, mire, va a suceder esto? Sí, abuelita, ya está viejita la abuelita. ¿Va? Ay, la abuelita con esas sus cosas. Mira, abuelita, no me cuente de eso que a mí me da miedo. Pero hoy, hermano, ya no nos lo cuenta la abuelita, hoy ya lo estamos viviendo. Bueno, ya son abuelos. Yo estoy muy joven todavía para eso. Pero vemos, hermano, entonces que ya se están viviendo esos tiempos. Ya, hermano, estamos viendo las cosas que están sucediendo. Ya vemos, hermano, las cosas tan terribles, hermano, que se están viendo, hermano, en lugares de Europa, hermano, las cosas que están pasando en Bélgica, hermano, las cosas que ya se puede dar, digamos, casamiento entre padres e hijos, hijos y padres, entre, hermano, cosas
animales, con personas, hermano. O sea, estamos viendo muchas cosas que antes no se veían, ni siquiera se mencionaban. Pero hoy, hermano, mire, hay muchas cosas que suceden en nuestros países que nosotros solo nos quedamos, sí, pues sí. Y no nos ponemos en alerta. Porque si algo sucede allá, tarde que temprano atraviesa el Atlántico y viene a parar a Estados Unidos. Si algo aparece en Estados Unidos, tarde que temprano va a parar para allá. Entonces, hermano, son cosas, hermano, que las estamos viviendo. Y la iglesia, ¿qué está haciendo la iglesia? Solo nos admiramos. ¡Wow! ¡Wow! Pero ¿dónde está el clamor y el gemir de esta generación? ¿Dónde está el clamor de Señor, guárdanos, guarda mi familia, guarda mis hijos? ¿Dónde está el gemir de la iglesia en este tiempo? Porque todos, hermanos, mire, aquí con un teléfono vemos las noticias de China. Y lo único que decimos es, se están comiendo los perros allá en China. ¡Wow! Pero ¿y usted y yo, hermano, qué hacemos? ¿Sabe por qué en China se comen todo lo que se mueve? Porque, hermano, hay tanta gente que allá no alcanza la comida. Y entonces de 4 patas para arriba, hermano, lo hacen chaufa. Pero, hermano, eso a nosotros, mire, como que nos ponemos así de que, eso es allá, eso es del otro lado. Eso no nos va a suceder a nosotros. No. Dice la palabra, cuando veas las barbas de tu vecino quemarse, ¿qué dice? Pon las tuyas en remojo. Bueno, usted no tiene barba, ¿verdad? Pero yo sí. Entonces, hermano, esto nos da a entender de que las cosas que estamos viviendo antes eran misterios. Antes era fantasía que no pensábamos que iba a suceder. No pensábamos, hermano, que iba a pasar. Pero hoy ha llegado a nuestro tiempo y lo estamos viendo. Imagínense, yo me pongo a pensar. Hace unos años, cuando yo era estudiante, yo aprendí en máquina de escribir con papel. Todavía llevaba una cinta, hermano, que se corría la cinta de un lado y se regresaba. Tenía que hacerlo así, hermano, y ahí aprendí yo a hacer caligrafía. No sé cuántos, algunos estuvieron, solo el hermano Aníbal, creo yo que, y yo, otros hermanitos, también Carla aprendió ahí. Pues mire, hermano, ¿quién nos iba a decir que esas máquinas que nosotros tanto nos gustaban, que las cuidábamos, que hasta venían en su estuche, hermano, así una cajona, ¿verdad? Y las guardábamos. Hoy, hermano, son reliquias. Y que usted se las pone a un niño de 5 años y dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, también ni eso, ¿verdad? Tenemos que dar un curso de antigüedades, ¿verdad? Sí, hermano, pero mire, son cosas que no pensábamos que fueran a suceder. Hoy, mire, hoy aquí está, mire, aquí hay un teléfono. En ese teléfono hay fax, hay internet, hay teléfono, hay cámara, hay archivo, puede mandar uno para hacer su print, puede calculadora, o sea, tiene de todo en un aparatito pequeño. ¿Cuándo usted y yo nos imaginamos eso hace 25 años? Hasta secretario, bueno, sí, ¿verdad? Hasta Siri está ahí, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, ¿cuándo usted y yo nos imaginamos que todo esto se iba a suceder, se iba a dar? Jamás. Tal vez muchos de los que estamos hoy aquí ni siquiera nos cruzó por la mente venir a vivir a Estados Unidos un día. Ni siquiera tal vez teníamos algunos planes de venir aquí a Estados Unidos. Y hoy hasta ciudadanos algunos ya.
O ya, hermano, todos hasta ciudadanos, etcétera, de ojos verdes se los ponen. Pero bueno, nadie nos lo imaginamos. Pero el tiempo ha ido avanzando. Y con el tiempo va avanzando la revelación. Y la revelación cada día va siendo más clara. Hasta que el día se va a hacer perfecto. Y lo vamos a empezar a ver todo más claro. Pero usted y yo, hermano, debemos de entender que el año 2016 que estamos viviendo es un año, hermano, que marca muchas cosas. Entonces, avancemos pues, porque el hermano Manuel me quitó mucho del tiempo. Entonces, el día y la hora se sabrá. Todavía siguen, algunos dicen que no. ¿Cuántos dicen que no? Vaya, ya solo una persona aquí. ¿Cuántos dicen que sí? Vaya. ¿Cómo? Solo el Padre, dice el hermano Aníbal. Mire cómo lo afirma. Salem también dice solo el Padre. Bueno, entonces investiguemos pues, porque dice que es de reyes investigar los misterios o el asunto. Entonces nosotros podemos tener aproximados. Podemos tener, hermano, lo más cercano. Porque el Señor les dijo a los fariseos: ustedes miran que se arrebola el cielo, hay nubosidad y todo, y ustedes dicen, va a llover. Pero no dicen va a llover a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, solo saben que va a llover. Entonces nosotros debemos de tener también de saber de que va a suceder en tal fecha por las señales que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. No se sabe, le dicen, ¿verdad? Las que han estado embarazadas les dicen para tal fecha, pero no hay hora, correcto, ¿va? Algo así pudiéramos ponerlo. Entonces veamos a la luz de la palabra algunas cosas para que podamos entender. Ya me queda poquito, unos 2 minutos me quedan nada más, pero voy a tratar porque he querido dejarle una base a usted para el próximo miércoles ya entrarle duro. Pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, aquí los hermanos dicen solo el Padre. Bueno, entonces veamos pues qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque dice que los misterios son para nosotros y para nuestros hijos, para que podamos guardar la palabra de Dios. Entonces veamos aquí punto número 1. En ese momento, aquí, en este momento el que estaba hablando era nuestro Señor Jesús. El Hijo en ese momento era el Señor Jesús. Entonces, en ese momento, Él era el Cristo, el ungido. Mateo 1:16 dice: Jacobo engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, aquí Jesús, cuando sucede en Mateo 24, Él dice, ni el día ni la hora lo sabrán, ni los ángeles, ni el Hijo. En ese momento, como Cristo, no lo sabía. Porque Cristo significa el ungido. Aquí Cristo o Jesús no había sido crucificado todavía. No había ascendido al cielo con su cuerpo glorificado, con su cuerpo glorioso. Todavía estaba como Jesús, hombre. Nada más como el ungido, como el Cristo, como el Mesías. ¿Sí me doy a entender ahí? Entonces ahora veamos. En ese momento, ni el Hijo, ni los ángeles, sino solo el Padre lo conocían, porque Él estaba en su naturaleza de hombre, de Jesús, Jesucristo, el ungido. Entonces, veámoslo ahora entonces. Ahora Juan 6:62 dice: pues porque si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, si nos habla el versículo anterior, nos dice Mateo 1:6, Jesús llamado el Cristo,
Entonces ya en otro evangelio, según San Juan, habla nuestro Señor Jesús y dice: si ustedes vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero entonces? Pero tendría el cuerpo de hombre. Entonces veamos esto. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre. Entonces llega una hora en que Jesús, el ungido, Hijo de María, ahí sea glorificado. Iba a cambiar su naturaleza humana por su naturaleza divina. Entonces ya no iba a tener las mismas situaciones que tenían los hombres naturales, porque él iba a estar glorificado. Antes de ser crucificado, dijo: ya ha llegado la hora en que yo sea crucificado. Voy a morir, voy a bajar a los infiernos, el Espíritu me va a vivificar nuevamente y voy a resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque dice que, y eso lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Lo que pasa es que Hollywood ha, hermano, cambiado muchas de las cosas, pero Jesús se aparecía en medio de sus discípulos y desaparecía. Jesús caminaba sobre las aguas, ya glorificado. Jesús se le aparece, van dos discípulos camino a Emaús y se les aparece y ellos no lo reconocen. ¿Eres tú el único extranjero que no sabe qué fue lo que pasó aquí? No, ¿y qué pasó? Jesús, el ungido, fue muerto. Pensamos que era el Mesías. Es el maestro. Ya no era su cuerpo de hombre, ya era glorificado. Ya no era el mismo que les habló a aquellos diciéndoles: el día, ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo lo va a saber, sino ya era el Hijo glorificado. Entonces veamos este pasaje. Aquí voy a ir terminando para quedarnos la próxima semana. Apocalipsis 1:3. Entonces aquí mire, si aquí el Hijo del Hombre sea glorificado, entonces ya en Apocalipsis aparece el Hijo del Hombre glorificado. Y en medio de los 7 candelabros a uno, ¿quién era? Semejante al Hijo del Hombre, ¿de qué? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía en el pecho ceñido con un cinto de oro. Entonces, ¿quién estaba aquí ya? Jesús como Hijo glorificado, donde Él estaba antes de que viniera a la tierra como hombre. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces mire este otro pasaje. Apocalipsis 1:1. La revelación de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, Jesucristo dejó una revelación, dejó misterios, que es dada a los siervos las cosas que deben de suceder pronto, para mostrar, para dar a entender los misterios que van a suceder en este tiempo. Pero aquí escúcheme, aquí ya no es Jesús hombre, ya es Jesús glorificado, ya en su papel de Dios, del Hijo del Dios Altísimo, sentado a la diestra del Padre, ya con su cuerpo glorificado, vestido de lino fino, con un cinturón, hermano, dorado en la cintura, sus sandalias, rostro refulgente, como lo vio Juan en el Apocalipsis. Escúcheme, Juan lo vio, caminó, comió, se le recostó en el pecho a Jesús. ¿Será que Juan lo hubiera podido olvidar? Pero en el Apocalipsis se le aparece a Juan como el Hijo del Hombre y lo vi ahí. Pero ya no era aquel cordero, ya no era aquel hombre manso y humilde, ya no era
Jesús, el hijo de José el carpintero, sino ya era Jesús el glorificado. Ya en su divinidad, ya en su naturaleza gloriosa, se le aparece a Juan. Entonces ahí él comienza a revelar los misterios. Entonces Tesalonicenses dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Aquí, ¿quién está dando esta revelación? Uno de sus siervos que fue al tercer cielo, recibe la revelación. Ahí le mostraron y dicen Tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice: mira, agarra el rollo y escribe esto, por favor, en ese rollo. Y le dice: de los tiempos, hermano, ustedes y las épocas no tienen necesidad de escribiros o que los diga nada, pues vosotros mismos van a conocer el día que vendrá el Señor, así como un ladrón en la noche. En cuanto estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto de una mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuál, hermano? Escúcheme entonces. Hay un día del Señor y hay unos que si no están preparados o no conocen cómo va a venir el Señor para ellos. ¿Y un ladrón avisa? ¿Un ladrón se sabe a qué hora llega? ¿Se sabe qué día va a llegar? Pero Pablo les dice: ustedes no necesitan que yo les escriba de esto, de los tiempos, ni que les escriba de las épocas, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Quiere decir que les va a ser revelado, para que ustedes no estén durmiendo y venga el ladrón y se meta sin saber. Quiere decir que nosotros debemos conocer y saber qué día va a venir, para que no nos agarren curva, ¿ves? ¿No le ha pasado a usted, hermano, que tal vez está en su casa en chancletas, en short, hermano, ya en playera que usted usa para dormir, todo despeinado, no se ha lavado los dientes, hermano, y de repente vengo a visitarlo? Espéreme, dice, y sale corriendo a cambiarse, ¿va? El Señor no va a llegar así. ¿Por qué? Porque dice que Él viene por una novia ataviada, preparada, ya lista. ¿Usted cree que la que se va a casar la van a estar rogando? ¡Ay, despertate ya! Ay, ya voy. No. Los que están durmiendo, así los agarran. Pero los que conocen el día no van a estar durmiendo ni babeando. Van a estar alertas, preparados. Ahora, ¿de dónde me saco eso? Bueno, pastor, mire, nos lo sacamos de aquí también, mire, de esto. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Quiere decir que el que está en tinieblas lo va a sorprender. El que está en tinieblas, Cristo no lo ha alumbrado todavía. No tiene la palabra de Dios como lumbrera a sus pies. Está en tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El que es hijo de tinieblas y de la noche, le va a venir como ladrón en la noche. Ahora, le hago yo una pregunta. ¿Qué se hace en la noche? ¿Qué se hace en la noche? ¿Qué se hace en la oscuridad? Se duerme, dice